En lo que a la Alianza Magonista Zapatista se refiere, es un trabajo pequeño también que tenemos con organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, OIDO, y el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica de Oaxaca. De años atrás, en los últimos 5 años hemos estado inmersos en la lucha, sobre todo por la libertad de nuestros compañeros presos, Abraham Ramírez Vázquez y Juventino Inuel García, que estuvieron presos en los últimos 5 años, también participando con ellos en la insurgencia social del APO. Desde luego que es un trabajo de acompañamiento, pero sobre todo de aprendizaje de la rebeldía de los pueblos indígenas de estas organizaciones en Oaxaca. Debo decir que probablemente en estos años que tiene de vida el CAMA, de los compañeros indígenas de Oaxaca es de los que más hemos aprendido. Hemos aprendido esta idea de la rebeldía de larga duración, de no agotar la resistencia en la coyuntura, en los momentos determinados de la lucha específica, sino plantearse una rebeldía de largo aliento, basada en los principios, aprender de ellos que mientras nuestros presos, a no olvidar a nuestros presos, mientras los presos no estén libres, nosotros no estamos libres. Nosotros todavía tenemos un preso que es Abraham Ramírez Vázquez, ¿no?, que ya tiene 5 años, desde el 15 de enero del 2005 preso, y fue el primer preso político del asesino Ulises Ruiz, y todo parece indicar que va a seguir preso al terminar su gobierno cacique de Oaxaca. Por otro lado está el trabajo también como uno más de los colectivos de la Federación Local Libertaria, en donde, como ustedes saben, confluyen diversos colectivos e individuos que integramos la Federación Local Libertaria. Hemos realizado 2 congresos libertarios, publicamos el apoyo mutuo. Hay, claro, diversas publicaciones de distintos colectivos en la Federación Local Libertaria. Está, por ejemplo, el aborto, está el motín, Simiente Libertaria, Emancipadas, entre otras diversas publicaciones que sacan los distintos colectivos o individuos, compañeras y compañeros que integran la Federación Local Libertaria. Hay que decir que la Federación Local Libertaria es solo una experiencia más de coordinación, no busca ser ni la coordinación, ni hegemonizar, ni homogeneizar las luchas libertarias en nuestro país, sino ser solo eso, una experiencia más de coordinación de las distintas experiencias, y que respetamos a todas, que hay en el ambiente libertario en la Ciudad de México y en el país. Sobre las fuentes, para no detenerme más en el asunto de lo que digamos hace el CAMA, sobre las fuentes históricas, y esto lo voy a hablar más a título personal, he trabajado el tema del magonismo por intereses históricos personales, y digamos, nosotros encontramos en los archivos históricos, aquí en la Ciudad de México hay, como ya bien señalaban los compañeros de la Alicia, archivos históricos que están esperando que llegue gente a descubrirlos, ¿no?, a trabajarlos, ¿no? Cuando menos podemos mencionar los siguientes archivos históricos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, que tiene uno de los acervos más importantes sobre la historia del magonismo y del anarquismo en México. Ahí podemos encontrar los periódicos anarquistas del siglo XIX, pero también los del siglo XX. Es una, digamos, biblioteca muy importante para la memoria histórica del anarquismo. Paradójicamente, los archivos históricos del magonismo de 1900 a 1910 están poco trabajados. Hay cartas, hay digamos, informes financieros, hay listas de militantes del magonismo en estos archivos. Está una de las colecciones más importantes hasta antes de la digitalización de Regeneración y de la apertura del archivo de la que nos ha hablado Diego. Era una de las colecciones más importantes de Regeneración. Ustedes prácticamente pueden encontrar todos los números de Regeneración en este archivo. Y algo que también llama la atención es que es un archivo poco trabajado, incluso por los historiadores profesionales, en estos documentos
de la historia del Partido Liberal Mexicano. Hay cartas de praxedes, hay correspondencia entre distintos militantes, hay fuentes sobre el financiamiento de la lucha armada, ¿no? En fin, hay una serie de documentos que no se han trabajado para distintos periodos del magonismo. En lo que se refiere al archivo Genaro Estrada de Relaciones Exteriores, es también uno de los archivos más relevantes del magonismo, y sobre todo este archivo ha sido poco trabajado del periodo de 1910 a 1920. Aquí hay informes de los cónsules, hay reportes de múltiples periódicos de prácticamente todo el mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, de Cuba, sobre la lucha magonista. Probablemente, por ejemplo, para un estudio iconográfico del magonismo está por trabajarse este archivo. Hay múltiples fotografías también de los magonistas, de sus campañas, que aparecieron en múltiples periódicos del momento. Hay entrevistas inéditas a los magonistas, hay reportes de las comparecencias de los Flores Magón ante los jurados de Estados Unidos en sus distintos momentos de proceso que los llevaron a la cárcel. Está por otro lado el Archivo General de la Nación, donde hay documentos también muy valiosos de reportes de las embajadas, mapas de los enfrentamientos militares en Baja California, correspondencia de Madero con las autoridades de Estados Unidos para combatir a los magonistas, para permitir el paso de fuerzas maderistas y federales por Estados Unidos. El archivo, por ejemplo, histórico de la Defensa Nacional, también es muy interesante trabajarlo, por un lado porque nos permite hacer una crítica de las fuentes mismas del magonismo en lo que se refiere a la lucha armada magonista. Si algo está poco trabajado, entre otros elementos del magonismo, es la experiencia militar del magonismo. No solamente de 1906, 1908, sino la propia intervención militar magonista durante la Revolución Mexicana, y sobre todo entre el 10 y el 1918, 17, está realmente, es un tema por hacerse. La participación militar, armada, la experiencia guerrillera, todos estos aspectos tan importantes que algún día habría que hacer del magonismo, se puede ir armando tanto con los archivos locales que comienzan a estudiarse hoy, como con los informes pues del enemigo, en este caso, que es la Defensa Nacional. O sea, el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, en donde encontramos informes pues, de los cuarteles militares, de las distintas guerrillas magonistas. Algunas incluso de ellas, de estas actividades militares, no aparecen en Regeneración ni en la correspondencia, pero sí está en los informes del ejército, que tal partida de guerrilleros magonistas atacó tal o cual cuartel, tal o cual ciudad, ¿no? Las bajas, etc. Y eso nos va a ir permitiendo armar la historia militar del magonismo. Este Archivo Histórico de la Defensa Nacional está en el Colmex, también microfilmado, y es muy interesante por ese lado. Desde luego que el archivo más relevante del magonismo es el que afortunadamente ya está digitalizado, que es Regeneración. Prácticamente buena parte de la historia del magonismo es la prensa, aunque no solamente Regeneración. Ellos tienen distintas publicaciones locales, incluso de magonistas en distintos lugares. Se pueden encontrar algunos ejemplares, muy pocos, en estos archivos que he mencionado, pero sí los hay. Por otro lado, yo en lo particular trabajé dos periódicos, digamos, distintos al magonismo, o sea, Regeneración, que fue El Imparcial y Nueva Era, porque también nos permite contrastar la información, de Regeneración y tener también información que a veces no se publicaba en Regeneración mismo. Entonces, digamos, tenemos el periódico Nueva Era, que es maderista, y el periódico Imparcial, que sobre todo era oficial y porfirista. Entonces, eso nos permite ir armando la historia del magonismo, ¿no?
Por ejemplo, hay una historia muy interesante de que cuando Porfirio Díaz presenta su renuncia y ya se va al exilio, una partida de magonistas decide atacar el tren en el que viaja Porfirio Díaz. Y esta información la encontramos en El Imparcial, por ejemplo, y en Regeneración. Entonces eso nos permite contrastar los datos y decir que no es solamente un informe parcial de los magonistas, sino hacer una crítica de fuentes en parte, como se dice, y tener la información de distintos archivos magonistas y no magonistas que nos permiten contrastar la información. Pues esta sería parte del trabajo de archivo que yo he hecho respecto al magonismo. Gracias.